Muy bien, pues buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bueno. Bueno, pues después de un receso que tuvimos en nuestro seminario, vamos a continuar el día de hoy con los temas que nos ocupan de nuestro diplomado de sectas y religiones mundiales. En primer lugar, vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Dios y que Él sea guiándonos. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día que nos has dado, Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta esta hora, Señor, porque pues ya pudimos realizar nuestras actividades del día, Señor, y podemos tener este tiempo de venir aquí a este lugar, Señor, y poder aprender un poco más de ti, Señor. Este seminario de sectas y religiones mundiales, Señor, que nos permiten tener un panorama más amplio, Señor, de las creencias de la gente, Señor, y poder apreciar un poco más el estar en una sana doctrina. Queremos poner este tiempo en tus manos para que seas tú guiándonos, Padre, y damos gracias por este tiempo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy nos compete el tema o la religión del judaísmo. Hoy vamos a tocar el judaísmo. Ahí en su pantalla aparece judaísmo. Vamos a ver dónde nace el judaísmo. El judaísmo nace en el Oriente Medio, en lo que es Mesopotamia, en tierra de Canaán. Aproximadamente fue en el año 2000 antes de Cristo. Actualmente cuenta con un total de seguidores de 15.700 millones. Esto es hasta el año pasado que se hizo este censo. Su sede actual, pues es en Israel. Aquí nos marca que es en Israel, pero más adelante vamos a ver algo que nos va a llamar la atención, que la población del judaísmo está dividida prácticamente en dos. La mitad está en tierra de Israel, o sea, y la segunda mayor concentración en Estados Unidos. La población que se encuentra de judíos en Estados Unidos es alrededor de los 6 millones. Es casi la mitad de la población. Bueno, vamos a ver si es una secta o religión. Dice, según la RAE, que una secta es una comunidad cerrada de carácter espiritual. Es guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Una religión, según la RAE, es un conjunto de creencias, de sentimientos de veneración, de temor, de normas morales, de prácticas rituales, de oración y de sacrificio para darle culto a una divinidad. Bueno, en la siguiente podemos responder la pregunta: ¿el judaísmo es una secta o una religión? Ahí podemos ver que es una religión. El judaísmo o los judíos se identifican con el logotipo, es una estrella, la estrella de David le llaman. Ahí lo puede ver usted en pantalla. Eso es lo que identifica a los judíos. Su fundador, tenemos que el fundador del judaísmo fue Abraham y nos marca también a Moisés. Siguiente, por favor. Vamos a ver un poco de historia y datos acerca del judaísmo. Bueno, podemos decir que el judaísmo es históricamente la más antigua de todas las religiones abrámicas, que ya hemos visto, pues algunas vimos los musulmanes por ahí, tenemos los judíos y el cristianismo también se desprende de ahí. Sabemos que Dios le entrega la ley a través del profeta Moisés directamente. Entre las tres religiones abrámicas es la de menos adeptos, o sea, es la más pequeña, los judíos. Los judíos se reúnen en sinagogas. Nos dice que los judíos en la antigüedad adoraban a Dios a través de sacrificios y holocaustos. También como dato curioso es que ellos se circuncidan el prepucio de los varones
al 8º día de nacimiento, esto como señal del pacto abrámico. Respetan el Sabbat, o sea, guardan ellos el sábado. El judaísmo tiene muchas ramas o se subdivide en diferentes ramas, pues. Entre las principales están los judíos rabínicos, los judíos ortodoxos, los ultraortodoxos, los conservadores y los reformistas. Estos vendrían a ser como las principales ramas dentro del judaísmo, porque no tienen una doctrina pues específica. Cada quien hace su subrama y van deformando las doctrinas a como ellos las van entendiendo. Entonces, eso es de llamar la atención. Bueno, un lugar sagrado para el judaísmo en la actualidad es el Muro de los Lamentos, donde se hacen peregrinaciones y va mucha gente. Es un lugar, actualmente se usa como turismo religioso, hay muchas personas que le visitan. Los judíos esperan el regreso del Mesías, que es el último rey que unifique su nación. Hasta aquí, hermanos, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Algo que les llame la atención, que gusten preguntar? De las subramas, pero no saben, necesitas información de eso. De las subramas, pues únicamente, prácticamente todos creen lo mismo. O sea, ahorita vamos a ver más adelante con los libros que utilizan, en cuanto a la Trinidad, prácticamente casi es lo mismo. Únicamente algunas son más libres de hacer algunas cosas y otras son más herméticas, más conservadores. Pero prácticamente se podría decir que va para donde mismo, su teología. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Como ya lo mencionaba al inicio, les comentaba que casi la mitad de los creyentes judíos se encuentran en Estados Unidos. Esto, pues leyendo ahí la información, dice que después del holocausto nazi, después de la guerra, hubo mucha emigración a Estados Unidos de parte del pueblo judío que estaba dispersado. Se recogieron muchos a Estados Unidos. Por eso es que se concentró demasiado ahí. También podemos ver que no existe un cuerpo único que sistematice el contenido dogmático. O sea, cada quien puede crear una rama del judaísmo y seguir. De ella también se divide el noajismo. ¿Qué es el noajismo? ¿Qué le suena? Noajismo. De Noé, exactamente. Son seguidores a partir de... Déjenme buscar unas imágenes. Noajismo. Se me olvidó ponerlas ahí. Pero el noajismo se divide del judaísmo. Ellos tienen como logotipo un arco iris, porque ellos toman en cuenta la señal del pacto con Noé. Es un movimiento religioso monoteísmo que se desprende del judaísmo y se basa en la observancia de siete preceptos de las naciones. Se los voy a nombrar. El primero es administrar la justicia. El segundo precepto es abstenerse de blasfemar, o sea, cuidar lo que se habla. No adorar ídolos, no caer en lujuria, no derramar sangre, no robar y no comer carne de animales vivos. Esos son los 7 preceptos del noajismo, que se desprende del judaísmo. También usan la Torá, usan el Antiguo Testamento, pero estos se basan en estos preceptos. Por eso es que les digo que se dividen muchas ramas, muchas subramas y muchas doctrinas de ahí. Me llamó la atención mencionar esa porque era algo sobresaliente, pues, porque las demás casi siempre van por donde mismo y sigue las mismas doctrinas. La mayoría de los dogmas
y sus leyes civiles las tienen basadas en el Talmud. ¿Sabe usted qué es el Talmud? Es un libro que utilizan los judíos. Está enriquecido con discusiones rabínicas. Esa es la Torá, es el Antiguo Testamento, pero trae ya muchas enriquecidas con pláticas entre rabinos y lo que ellos creen, lo que ellos interpretan de los pasajes bíblicos. Entonces ya tiene de su cosecha. Ese es el Talmud. ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a seguir adelante. Los judíos tienen mucho respeto por la vida, por tanto tienen prohibido adelantar la muerte. O sea que la eutanasia para ellos está prohibido. O cualquier otra, como el suicidio o cualquier otra clase de adelanto de la muerte, lo tienen prohibido. Los judíos llevan luto por 11 meses, en los cuales visten luto, llevan luto y rezan un rezo específico que es el Kadesh. Cuando tienen un difunto. Y durante los 11 meses lo están rezando. Los cuerpos de los difuntos judíos llevan una preparación especial y deben enterrarse antes de 24 horas. Ahí se les prepara, se les lava, se les arregla, se les viste adecuadamente por personas que se dedican a eso. También no tienen permitido que cualquier persona toque los cuerpos de los difuntos. Hay personas específicas que se dedican a eso y preparan los cuerpos porque ellos creen en la vida futura. Creen que el cuerpo se levantará se levantará y entonces por eso tratan de preservarlo lo mejor posible para ese día. Y se entierra antes de 24 horas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice que el judaísmo es religión y cultura de la mano para un pueblo específico. ¿Qué quiere decir? Que si eres hebreo, ahorita ya en su mayoría, pues el pueblo se ha revelado mucho, pero debería ser, si eres hebreo, eres judío. Es la nación hebrea, pero son judíos de creencia. Entonces, va de la mano, como les digo, sus leyes civiles están dentro de la Biblia, de lo que marca la Torá. De ahí se basan sus leyes y eso los rige. Por eso es que dice que su cultura va también de la mano a la religión. Los hombres tienen por tradición el orar 3 veces al día y las mujeres 2. Esto es como mínimo una costumbre pues judía. El apartarse y el orar a Dios. Los judíos prohíben el uso de tatuajes y perforaciones. Está prohibido por ellos. Los niños judíos no se cortan el pelo hasta los 3 años en una ceremonia especial de nombre el Bsherin. Ahí se hace una ceremonia donde llevan a los niños y hasta ese entonces se les corta el pelo. Antes de los 3 años no les cortan el pelo. Dice, el judaísmo es una religión que celebra muchas fiestas a lo largo del año. Tienen muchas festividades. Por lo general tiene mucho que ver con las siembras, con las cosechas, con las lunas nuevas, con todo eso. Tienen una fiesta para algunas cosas. Celebran el Pesaj, que es la Pascua, la fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos, entre otras. Como un dato curioso, muchas personas creen que los judíos celebran la Navidad como el nacimiento de Cristo, pero no es así. Ellos festejan la Hanukkah, que coincide con la Navidad en el mundo, pero ellos festejan la liberación del dominio griego. Son diferentes fiestas, pero se festejan en la misma fecha, entonces por eso las personas piensan que celebran la Navidad, pero no celebran la Navidad.
¿Le llaman fiesta de las luces? No, no, esta es otra. No, tienen muchísimas fiestas. No alcancé a ponerlas todas aquí porque son una religión muy fiestera. Tienen una fiesta para cada cosa, entonces era demasiada la información. Como dato curioso también, y que ya hemos visto en algunas otras religiones, en la actualidad existe el Congreso Judío Americano, que tiene su sede en Nueva York. Si usted hace memoria, recuerda, hay algunas religiones, varias de las que hemos visto, con sede en la ciudad de Nueva York. Entonces, los judíos americanos, que como le comentaba, son casi la mitad de la población, tienen también su congreso y tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Ese es como dato. Algo nos quiere decir la ciudad de Nueva York, que todas las religiones tienen sus sedes ahí. Bueno, aquí adelante tenemos una imagen de un calendario, porque los judíos también tienen su propio calendario. Entonces ahí nada más lo puse como imagen ilustrativa para que puedan ver cómo la comparativa con el calendario griego y con el calendario judío. Ahí está más o menos cómo acomodan sus meses, cómo van, y de ahí se desprenden sus fiestas también. Fiesta de Pascua, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las primicias. Celebran la fiesta del gozo, la fiesta de las luces, por ahí en... ¿Qué meses? No alcanzo a ver yo. Fiesta de los tabernáculos, las trompetas y la fiesta del perdón. ¿Verdad? Bueno, hasta aquí. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. En cuanto a las escrituras, vamos a entrar un poco más en materia. Como ya lo mencionábamos, los judíos utilizan como libro número 1 la Torá. ¿Qué es la Torá? Es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Ese es su principal libro que utilizan. Como número 2, utilizan la Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Es todo el Antiguo Testamento. También lo utilizan ellos. Y el número 3, el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es el Antiguo Testamento, pero como ya lo habíamos visto, tiene discusiones de algunos rabínicos importantes o líderes de la iglesia judía, donde ellos ponen algunos escritos, algunas cosas, y también es contada a través de la tradición oral. No es leída, se va contando de persona a persona, de persona a persona, y así va corriendo el Talmud. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Bien, entonces pasemos a la siguiente. Vamos a pasar en cuanto a la Trinidad. Los judíos no aceptan la Trinidad. Nos vamos a ir un poco, vamos a tratar de darle lento por si usted tiene que anotar o quiere anotar algo, vaya anotando. En cuanto a la persona del Padre, los judíos creen que es el Dios todopoderoso, eterno y creador del universo. Punto número 2. Ellos creen que el Padre es espíritu. Como punto número 3, le llaman Adonai o Señor. No le llaman por su nombre Yahvé, no le dicen Yahvé porque creen que es un nombre demasiado sagrado.
para mencionarlo. Entonces ellos cambian el nombre, le llaman Adonai, o Señor, el Señor. No mencionan el nombre del Padre tal como es porque no creen que sean dignos de mencionarlo. Es algo demasiado santo para mencionarlo. Punto número 4. El Padre es un Dios personal, todopoderoso y eterno. Y como punto número 5, el Padre eligió al pueblo de Israel. Pasamos a la siguiente. En cuanto al Hijo o Jesucristo, los judíos no creen que Jesús sea Dios. Punto número 2. Los judíos creen que Jesús fue un rabino solamente. Un rabino, un maestro. Punto número 3. Creen que fue un judío bueno, pero martirizado. Punto número 4, importante. Ellos creen que Jesús fue el más dañino de todos los falsos profetas. Ahí están contradicciones. ¿Por qué? Porque se consideraba hijo de Dios. Y porque nunca aceptaron que él era el Mesías. Entonces, hasta la actualidad ellos creen que fue el más dañino de todos los falsos profetas. Punto número 5. No creen que Jesús sea el Mesías ni que haya resucitado de los muertos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Continuamos entonces. En cuanto a la Trinidad, vamos al Espíritu Santo. Los judíos, como punto número 1, creen que el Espíritu Santo es el Ruach HaKadosh, que quiere decir el aliento o el Espíritu de Dios. Punto número 2. El Espíritu Santo es el nombre de la actividad de Dios en la tierra. Y por otra parte, como punto número 3, ellos creen que el Espíritu Santo es el amor o el poder de Dios. Si aquí tiene preguntas, puede decirlas. Ruach HaKadosh. HaKadosh. Ruach HaKadosh. Espíritu Santo. ¿Cómo pronunció esta Ruach? Ruach HaKadosh. Que ellos creen pues que por ejemplo es cuando actuaba Dios en la tierra o cuando los profetas hablaban por él, era inspirados por el Espíritu Santo, que era Dios actuando a través de ellos. Bueno, hasta aquí preguntas.
Vamos a pasar al punto de la salvación. Bueno, los judíos creen que para alcanzar la salvación es necesario la oración, el arrepentimiento y la obediencia o el cumplimiento de la ley. Y como punto número 2, los judíos creen que para alcanzar la salvación es necesario el mejoramiento de la sociedad o el ser bueno o el ser mejor persona, se podría decir. En resumen, ellos creen que para obtener la salvación hay que hacer obras, cumplir la ley. Vamos a pasar a la siguiente en cuanto a la muerte. En cuanto a la muerte, los judíos creen que habrá una resurrección física. Es lo que les comentaba, que por eso es que tienen tanto cuidado con el cuerpo de un difunto, porque creen que habrá una resurrección física después de la muerte. Con todo y cuerpo. Serán levantados. Como punto número 2, dicen los judíos que después de la muerte los obedientes vivirán con Dios para siempre en el Edén, en una relación más estrecha. ¿Quiénes son los obedientes? Aquel que cumplió la ley. Pues se la pusieron muy difícil ellos mismos, pero ahí está. Me viene Delfino. Como punto número 3, los judíos creen que después de la muerte los injustos sufrirán por la eternidad en el Seol. O el infierno, pues. Ahí podemos ver cómo, curiosamente, ellos creen que la resurrección va a ser y que el paraíso está en un lugar físico que es el jardín del Edén. Ahí van a pasar a su eternidad si fueron obedientes y cumplieron la ley. Los injustos o los malos van a estar por una eternidad en el Seol. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. A ver, David. ¿Ellos qué oran? ¿Platican con Dios o tienen un rezo? Platican con Dios como oramos nosotros. Sí. Tienen rezos específicos, como les hablaba, en ocasiones especiales tienen ya como cuando están en duelo, tienen algunos rezos específicos para ciertas ocasiones, pero para orar, hablan con el Padre. Usan muchos salmos. Ellos mucho para orar, usan mucho los salmos. O sea, como a veces se los aprenden. Se los memorizan. Bueno, más bien los tienen memorizados todos los libros del Antiguo Testamento. Para orar usan mucho los salmos. Así es. Se los tienen que saber. Memorizan los primeros 5. Y ya los demás libros se los van pasando oralmente, padres a hijos, van enseñándoles todo el Antiguo Testamento. Pero no es directamente del libro, sino ya es algo más oral, lo van transmitiendo. ¿Lo saben de memoria? Y de memoria, así de cajón, se deben aprender los 5 primeros libros, la Torah. Los tienen que tener bien presentes. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
Muy bien, entonces, pues creo que hasta aquí es todo. Vamos a pasar al tiempo de la apologética. Antes de pasar a la apologética, vamos a orar para cerrar este tiempo. Acompáñenme en su lugar. Bendito Dios Todopoderoso y Eterno, Señor, te damos gracias, Señor, por permitirnos haber tenido este tiempo, Señor, de estar aquí en este lugar, Señor, compartiendo pues esta información, Señor, que nos lleva de alguna forma u otra a conocerte más, Señor, a valorar la doctrina en la que estamos, Señor, y que podemos aprender cada vez de qué es lo que creen las religiones del mundo, Señor. Necesitamos tener ese conocimiento, Padre, no porque nosotros creamos lo que ellos creen, sino como mera información, Señor. Damos gracias por este tiempo que pudimos tener, Señor, que podemos compartir, expresar nuestras dudas y poder responder algo que tal vez teníamos en nuestras cabezas dándonos vueltas desde hace tiempo, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo.